País, buenas noches, Oye País, gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González. En esta semana hemos tenido dos entrevistas importantes, interesantes, y un foro que para mí merece la atención de todos nosotros. Hemos conversado con Julián Roa para analizar la crisis de Medio Oriente y otras situaciones sobre la situación internacional. Con Carlos Cuello hemos pasado revista a la situación de la economía nacional e internacional, y La Voz de los Estados Unidos de América, en su foro interamericano en esta semana, ha analizado la situación de la economía en América Latina y el Caribe, dando unas notas de pesimismo sobre cómo va a ser el desarrollo de la economía a lo largo del 2024. Estos y otros temas me gustaría compartirlo con ustedes en segmentos de esto, porque cada uno tiene en sí temas interesantes e importantes que me gustaría ponerlo dentro de un conjunto, analizados incluso con mi columna de esta semana en el Listín Diario. Les presento esta oferta de este fin de semana. Pareciera que insistir sobre el caso haitiano es un tema manido, que es hablar más de lo mismo. No lo creo así. La aguda crisis haitiana en aumento es una peligrosa realidad que los dominicanos debemos ver en las dimensiones que nos afecta. Considero usarlo como tema de campaña política en la acidez del camino a las votaciones es un ejercicio insensato e irracional de cara a los intereses nacionales. Lo que ocurre de aquel lado de la isla tiene una incidencia seria y trascendente para la vida de la nación dominicana, económica, política, social. De cada 10 dominicanos, tenemos en nuestro territorio entre 1 y 2 haitianos que interactúan en nuestras ciudades, nuestras calles, nuestras casas, nuestras empresas, públicas y privadas, en nuestra cotidianidad, en nuestras vidas, de una u otra forma. A ese punto hemos llegado. Una realidad. No debemos asombrarnos, y yo no lo hago, que haya no pocos dominicanos, aunque son los menos, que bajo la excusa del respeto a los derechos, a una solidaridad de hojalata, procuran endilgar a las autoridades dominicanas excesos en sus actuaciones de cara a la inmigración de ilegales y de todo lo que huela a Haití. Algunos, enquistados en la política partidista de moda, son capaces de escribir cartas, enviar documentos, reclamar en medios sanciones al gobierno, al país, en un afán que, lejos de ser graciosos, merecen ser etiquetados con el deleznable sello de traidores. Así como la denuncia contra República Dominicana unifica a los haitianos, la crisis haitiana y su peligrosa realidad debe unir a los dominicanos. Lo demás, la ambivalencia, es pura hipocresía politiquera. La crisis internacional, uno ve las situaciones que pasan en el extranjero y uno dice, ese pleito de Ucrania con los rusos, eso sí es lejos, eso es por allá. Que si en el mar de China, que hay unos barcos, unos buques que están amenazando a Taiwán, que si ahora que Israel, que Irán, que eso es por allá, eso es lejos. No, señores, todo está interconectado. El mundo es así de chiquito. Más con esto que se llama tecnología. Que usted se así, abra aquí y en vivo ve lo que está pasando en los sitios, por Dios. ¿Ustedes no recuerdan cómo se vio en vivo aquel asalto al Capitolio de los Estados Unidos, en vivo, en televisión nacional y mundial? Entonces, ya todo está interconectado, pero más que eso, por los efectos que provoca cualquier situación de esa naturaleza, por lejos que parezca. La guerra de Ucrania provocó problemas en la economía mundial, una economía que estaba restableciéndose, y ahora esta guerra en el Medio Oriente, o estos ataques y esta situación de tensión, podrían también provocar serios
trastornos a la economía mundial que no termina todavía de recuperarse, como es lógico después de la pandemia. Yo lo pongo así sobre la mesa, los temas, pero quien puede analizarlos con propiedad es Julián Roa, nuestro analista de política internacional, que me acompaña esta noche. Gracias, Julián, por estar con nosotros. Buenas noches, Rudy. Bueno, a su disposición. Esta situación que está ocurriendo entre Irán e Israel, yo creo que es el inicio o la consecución de una situación sabida. Porque esto como que no sorprenda a mucha gente, que esto va a pasar un día o en algún momento y no sabemos todavía qué más va a pasar y hasta dónde va a llegar. Claro. ¿Cuáles son sus implicaciones, Julián? Mire, las implicaciones son severas y son serias. Esto podría desatar una conflagración mundial, hay que decirlo. Porque la verdad es que hay un estado de crispación entre las tres grandes potencias del mundo. Potencias militares hablo. Sí. Y me refiero a Estados Unidos, por supuesto, me refiero a Rusia, a la Federación Rusa, y me refiero a China. Y podría incluir un cuarto poder, hay una cuarta potencia que es la Unión Europea. Hay una crispación, conjunto, claro, por supuesto, en todo el sentido general. Y esta guerra, primero la guerra de Israel o los ataques de Israel contra la Franja de Gaza, los atentados de los gazaríes del grupo Hamas de octubre, de alrededor de 1.500 judíos muertos y alrededor de 300 secuestrados. Todo esto crispa todo el escenario mundial. Y con unas Naciones Unidas extremadamente débil. ¿Por qué tiene que ver Rusia y China con lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Irán e Israel? Bueno, fundamentalmente Rusia, hay que decirlo, es un aliado de Irán, en sentido general. De hecho, aunque el negocio pequeño suple al grande. Sí. Quien está supliendo de los drones que Rusia está utilizando en Ucrania es Irán. Irán ha hecho un gran desarrollo tecnológico en el tema de las armas, sobre todo en el tema de los misiles balísticos. Irán tiene un arsenal militar, una potencia de alcance de más de 1.600 kilómetros, lo cual significa que Irán podría atacar cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo. Y en el caso de los drones, los Shahed, como ellos le llaman, tienen varios tipos de drones, pero el más avanzado es el Shahed, que es un dron pequeño que tiene una cabeza explosiva. Sí. Por lo tanto, hace un daño tremendo. Son los daños que están causando en Ucrania. Y por lo tanto, entre Rusia y Irán hay una alianza formal. Este ataque del fin de semana pasado, ¿no sería para probar ese armamento? Bueno, pienso, porque lo hicieron como que se pararon. Recuerde que Irán siempre ha sido el aliado, ha sido en la confrontación contra Israel y contra los Estados Unidos. Irán ha sido el backstage, como le dice, el que está detrás de quien actúa. Las milicias de la Hezbollah es una milicia apoyada por Irán. El grupo Hamas es un grupo apoyado por Irán. Y los Houthis de Yemen también es un grupo apoyado por Irán. Son los grupos con una tendencia chiita, una interpretación del chiismo del Islam. Entonces, si se sale de Irán, entonces se resuelve todo ese problema ahí. Bueno, Irán no es tan fácil salir de ahí. Pensando en una lógica tonta. Por supuesto, Irán ha estado detrás de todo. De hecho, lo que ha desatado estos últimos acontecimientos fue el bombardeo con misiles que hizo Israel a la embajada de Irán en Damasco, en Siria, en el cual, por supuesto, murieron 2 generales iraníes de la famosa Fuerza Revolucionaria Quds, que para Israel, que venía persiguiéndolo, venía vigilándolo hacía tiempo, fueron en gran parte de los armadores de los atentados de octubre, los atentados a la... O sea, tenía una conexión. Había una conexión, era una manera de Israel cazarlo, si usted quiere, y bombardear el consulado que está al lado de la embajada en Damasco. La consecuencia son 12 personas muertas, dentro de los cuales están estos 2 generales, que son 2 héroes de guerra, de la guerra de Irán contra Irak, ¿te recordarás? Claro. Son personas eran personas con gran historial revolucionario en Irán. Todo lo que ha hecho Irán, por supuesto que tiene una población que le ha dicho al gobierno y qué vas a hacer. Recuerde que hace un tiempo Israel también
Los Estados Unidos en este caso mató a un miembro de la Fuerza Revolucionaria iraní en la parte de Yemen. Y el pueblo iraní en cierto modo pidió algún tipo de venganza. Lo que ha hecho Irán, por lo menos lo que se interpreta, es que estos atentados que no han sido a blancos civiles, sino fue a bases militares y sobre todo calculados de manera tal que si hubieran impactado en suelo judío, no hicieran el daño que se esperaba. Una manera de calmar a su pueblo, si usted entiende. Una manera de decir, bueno, respondimos. Pero respondieron y se retiraron como Sí. que un amagar y no dar. De Y hecho, eso no se espera entonces una reacción Bueno. de Israel. ¿Por De qué? hecho, o quedan empate. esos drones Shahed duran alrededor de 6 a 7 horas para llegar desde Irán hasta Israel. Tienen que cruzar todo Irak, todo el espacio iraquí. O tendrían que pasar todo el espacio turco, lo cual no lo van a conseguir. Duran alrededor de 6 o 7 horas en llegar a hacer impacto. Y ya el embajador iraní en Naciones Unidas dijo que eso fue en represalia por lo que se hizo en Damasco, pero que ya ellos dejaban eso ahí. Una manera de decir Es lo que te digo, respondimos. sí. Empatamos. Y Claro. los judíos dicen, bueno, está bien, empatamos el juego, vamos a comenzar. Con todo. Israel es un poco más complicado. Es lo que te digo, ¿qué va a Porque pasar? Israel primero, este es un incidente que va a generar una especie de historial. Si Irán golpea, Israel no responde, Irán y el mundo árabe va a envalentonarse contra Israel, por un lado. Y por el otro es una oportunidad hermosa, una oportunidad, dirían los judíos, envidiable para Israel atacar estos programas de desarrollo nuclear que lleva a cabo Irán. Recuerda que ¿Y tienen la capacidad? Recuerda en los años 90 cuando Israel destruyó los reactores nucleares en Irak. Ahí podía hacerlo por la distancia. Aquí es más complicado, pero claro que podría hacerlo. Recuerda que Israel también, por lo menos son las acusaciones de Irán, ha atentado contra varios científicos de la parte que tiene que ver con el enriquecimiento de uranio en Irán. O sea, hay un pleito, una guerra de baja intensidad entre Irán e Israel. Nunca se habían enfrentado de manera directa, porque el atentado a Damasco, Israel no se hizo responsable. Ahora sí, la televisión iraní sí fue una responsabilidad del gobierno iraní estos atentados, estos ataques con drones. Solamente fue con drones, se pensaban que eran drones y eran Misiles. ¿Cómo se llaman? Misiles. Balísticos. No. Es un intermedio entre el misil balístico y el dron. Y que hubieran hecho gran daño. Parece que realmente la idea era dar una respuesta a Israel. Pero no creo que Israel vaya a quedarse así. No significa que vaya a ser un ataque directo, pero va a accionar en contra de Irán, innegablemente. ¿Y eso cómo podría complicar más la situación ya compleja que tienen por lo menos los judíos Sí. con el tema de Gaza y Hamas y los ataques de vez en cuando de los grupos de Hezbollah y todo ese tipo de cosas? O sea que hay una situación de enfrentamiento y de acción en el que está involucrado Israel. ¿Cómo le complica más la vida ahora con esta situación de Irak? Porque van a tener de Irán van a tener que mantener una supervisión y un estado de alerta permanente, diría yo. El daño en el ámbito diplomático es el peor que ha sufrido Israel. Me explico. Los dos grandes polos de interpretación del Islam es el chiismo y el sunismo. La potencia mundial del sunismo, que es mayoritaria en todo el Islam, es Arabia Saudita. Con este príncipe saudí ahora, Bin Salem, que es quien gobierna, porque el padre está en un estado tiene Parkinson y tiene un Alzheimer, quien gobierna es el príncipe, con una mentalidad occidentalizada, hay que decirlo. Y en este gobierno saudí se iba a establecer relaciones con Israel. Sí. Se llegó casi a formalizar. Se dice que los ataques fueron Claro, ahí voy. precisamente Si para no se evitar dan los ataques de octubre, ya hubiera una embajada en Riyadh y hubiera una embajada en Tel Aviv. Estos atentados prácticamente destruyen ese tipo de relación, que fue parte de la estrategia de Irán. Ataca, hace que Gaza, que Hamas ataque y que Israel reaccione. El mundo árabe, no importa si es sunita o chiita, no encuentra a Israel como el gran culpable. Sí. Y su gran rival, enemigo. Esto en términos de la diplomacia judía y en términos de conquistar el mundo musulmán, se la complica y se la hace más difícil.
¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, un aislamiento mayor de Israel que iba saliendo del aislamiento en que primero por la política de Trump de permitir las embajadas de muchos países en Tel Aviv, en Jerusalén, moverla de Tel Aviv a Jerusalén, y por otro lado, por supuesto, toda la reacción del mundo árabe, que es una reacción adversa a Israel. ¿Qué va a hacer Israel? Bueno, habría que ver. Estados Unidos no puede darse lujo en estos momentos de que Israel ataque a Irán por un tema de las elecciones de noviembre. Recuérdese ellos que dijo bien claro Biden, nosotros lo vamos a ayudar a protegerse. Sí, de hecho lo hicieron. Así es. Pero nosotros no vamos a participar en un ataque, Claro. sino en una protección, Así es. pensando en el pueblo judío. Esa fue la declaración más Sí, o menos claro. de Biden. Sin embargo, la situación tiene otro complejo. ¿Cómo puede establecerse un involucramiento quizás de Rusia en esta situación que podía motivar otras acciones tanto de la OTAN como de la misma Inglaterra que está del otro lado, que participó ahora también en la defensa de Israel y de los Estados Unidos? La guerra en Ucrania ha cambiado bastante. Todo se veía que el desgaste del poderío ruso era un asunto de tiempo. Y la verdad es que hay una especie de reanimación del poderío ruso. La incursión o el apoyo colateral de China a la posición rusa. China juega una especie de centro, de ni estoy ni con un lado ni con el otro. Siempre que le pide algo a Estados Unidos no le complace, termina emitiendo algún tipo de declaración que favorezca a Rusia. Rusia está innegablemente envalentonada con el tema de Ucrania. De hecho, territorios que habían sido conquistados, devueltos a Ucrania, han vuelto a ser territorio en manos de las fuerzas rebeldes, fuerzas rusas en este caso. Creo que esto es complicado porque de una manera u otra cierra cualquier tipo de posibilidad en el Consejo de Seguridad de algún tipo de decisión por parte de Israel o por parte de Estados Unidos, sin ese famoso derecho del veto que tiene tanto China como Estados Unidos. Sí. Hay un elemento importante en esto de la economía alemana. Te dirá que tiene que ver. Bueno, la economía alemana es la economía que más ha sufrido con la guerra ruso-ucraniana. ¿En qué sentido? Alemania se abastece del gas ruso, no del gas de Ucrania. Cuidado. ¿En qué sentido? Hay una gran empresa rusa, que es la que transporta todo el gas, que inicialmente utilizaba un oleoducto, un gasoducto, que era el Nord Stream 1. Rusia construyó, que pasaba por supuesto por Ucrania. Sí. Tenía cierto control. Le hizo Ahora un no. bypass. Y hizo el Nord Stream 2. Significa que Rusia puede darse el lujo de elevar los precios del gas al nivel que sea. La economía alemana se ha reducido en casi 2 dígitos, su Producto Interno Bruto. Y la economía alemana es el motor de la economía europea. Sí, sí. De lo que Se va estamos a diciendo es reflejar que en toda la Unión Europea. una recesión en Alemania es una recesión del mundo europeo completo. Así es. O sea, hay varias aristas que hay que ver en este tema. Haití. Un melting pot, como dirían los norteamericanos, un desastre, un mess. Un verdadero desastre en Y ahora términos institucionales. con la conformación del famoso Consejo Presidencial, que es donde han apostado la comunidad internacional, por así decirlo, ha apostado a esto, dejando de lado el tema de la eventual intervención o retrasando ese tema que parecía inminente a final del año pasado. Sin embargo, mira por dónde vamos este año, estamos ya en la primavera y todavía nada, no ha pasado nada fuera de ponerse la mano en la cabeza cada vez que barbecue hace uno de sus desórdenes. Yo me atrevo, y es arriesgado lo que voy a decirle que el problema con Haití es que Occidente entiende que el haitiano piensa como piensa Occidente. Y no es así. No es así. No es así. Cada vez que se ha querido interpretar la sociedad haitiana ha sido un fracaso. Y le comienzo por la ocupación de 1914 hasta 1934. No hubo ningún cambio en Haití, mínimos. Y siempre se quedó en la conciencia social del haitiano que los responsables de su desgracia fue esa intervención norteamericana. Y en un segundo plano, históricamente, la República Dominicana es su gran culpable. Claro. El haitiano tiene una especie de chauvinismo radical. Al día de hoy, usted mencionó la comisión de transición, al día de hoy parte de la población haitiana entiende que esa comisión de transición es impuesta
Sí, claro. fuera de... Claro. Y que nadie impuesto fuera de Haití va a resolver el problema haitiano. Claro. Significa que no va a aprender esa comisión. Bueno, ya la comisión emitió una declaración a principio de semana diciendo que el gobierno le es hostil. De hecho, el primer ministro Henry no ha suscrito. Sí, una renuncia. No ha suscrito, no ha avalado la comisión todavía. Sí. Lo cual indica que esa comisión, además, es una comisión política, Sí. institucional. Impuesta, ¿Qué va a pasar? Barajada, y Ya. tú aquí, como sí, Totalmente todos con interpretaciones distintas. Y con intereses Y con diferentes. intereses diferentes. Claro. Es el famoso, que no digo que es malo, es lo menos malo que hay en Haití. Los famosos acuerdos del Hotel Montaña. El de montaña, sí. Ahí hay sindicalistas, ahí hay protestantes, Sí. ahí hay empresarios. Sí. Es lo menos malo un que arroz- hay. Un arroz con mango. Pero esperemos esperemos que se pueda resolver el tema de la seguridad. Yo personalmente no estoy confiado que esa policía, esa estructura policial haitiana, no importa lo que usted le lleve, va a poder reprimir o llevar al orden a esas bandas. Y menos con el envalentonamiento Claro. que tienen esas bandas, de que ellos son los amos y dueños. Así es. Que no andan ni siquiera ocultos, andan haciendo No, sus no, tropelías. y han creado personalidad propia. Claro. Porque esas bandas eran empleados de los empresarios. Claro, pero han creado así, personalidad. así surgieron, incluso el propio Mois. Correcto. Sí, claro, Moisés es Después, fruto de eso. sí. Igual que Martelly. Fueron fruto de ese desacuerdo. Haití es un desastre en términos institucionales. ¿Cuál va a ser la solución? A veces yo me descanto por la idea de pensar que la comunidad internacional busca presionar a la República Dominicana para que tenga responsabilidad sobre el destino de Haití. Eso es lo cual también es una locura. Eso es lo que se visualiza. Innegablemente. muchas veces, claro. Innegable. La presión sobre el gobierno dominicano para el tema de los campos de refugiados y permitir muchas cosas. Tiene mucho que ver en eso. Fíjense que si en Haití tiene gobierno, el gobierno de Estados Unidos le colocó un embajador. Sí. No sé quién lo juramentó, si fue Barbecue o Guy Philippe, no sé quién. Fue el ministro de Relaciones Exteriores. No sé quién lo juramentó. Pues ahí te se vio el palacio con las fílmicas y todo. Cuando yo vi esa fílmica, Julián, yo dije, pero estamos hablando de dos Haití diferentes, porque todo estaba allí distendido. Sin embargo, nosotros no tenemos embajador. Sí. Tenemos una encargada de negocio con unas declaraciones un poco destempladas hace unos días. La idea de monitorear a una joven que fue violada, una joven haitiana, sí, que acusa de haber sido violada por agentes de migración dominicana. Eso es espantoso, pero yo creo que las declaraciones son también espantosas. De índole local. Correctamente. Porque es un asunto en que las autoridades locales tienen la responsabilidad de perseguir y de aclarar y de someter a quienes sean los responsables. Haití tiene un rol, le repito, muy complicado. Tiene una clase empresarial muy fracturada, muy débil. Y una clase política casi inexistente. Esa es la verdad. Tendrá una relación directa con las elecciones en República Dominicana, con el proceso político. Y lo digo más bien porque los procesos políticos en República Dominicana a veces distorsionan las visiones de realidad para acomodarlo a situaciones y a coyunturas. Bueno, de hecho el tema haitiano es un tema importante en la campaña electoral. El presidente le ha sacado buen partido a sus posiciones con relación al tema haitiano. De hecho, ha desatado todo un sinnúmero de apoyo a los sectores más radicales de la derecha, por un lado. Por el otro lado, hay cierto sector que busca acusar a la oposición de ser pro-haitiano. De hecho, hay una supuesta carta de un senador del partido de oposición que depositó en Washington favoreciendo a Haití. O sea, cosa que no es cierto, pero el tema haitiano es un tema que está gravitando tiene influencia en todo el proceso electoral dominicano, innegablemente. Esa situación, y con esto finalizo, Julián, no te robo más tiempo, esa situación de lo que ocurrió inicialmente el año pasado con las tensiones por la construcción del canal, después finalmente el canal quedó como rezagado ante todo lo que ha pasado con el tema de violencia, los controles de las bandas en Haití, la situación, o sea, no que haya quedado rezagado para nosotros, vamos a decir así, sino que ha quedado rezagado en la opinión de las relaciones entre los dos países. Mire, el tema del canal es un tema sumamente peligroso,
porque va a ¿Por ser qué? un programa latente, primero. Claro. El tema del canal le une el prejuicio del nacionalismo haitiano. No importa si lleva agua o no. La idea de que República Dominicana le impida construir un canal, que totalmente es ilegal, por supuesto. Y que ellos lo impongan. Y que ellos no lo impongan, generen ellos un elemento de unidad. De hecho, hasta el propio primer ministro dijo que estaba de acuerdo con el canal, Sí, cuando inicialmente había dicho que era una iniciativa y que privada. no sabía de eso, sí. Eso lo unifica a ellos. Y el Estado dominicano tiene que manejarse con mucho tacto en eso, porque la comunidad internacional está esperando una falta del Estado dominicano. No importa si tiene razón o no. O una situación que se genere. Correctamente. Entonces es un tema que es una espada pendiente que tenemos, que hay que tener sumo cuidado con eso. Parece algo sencillo, pero no lo es. No lo es. No lo es. Julián, gracias. Gracias a por usted. acompañarnos y analizar estos temas siempre al día, al momento. Porque, vuelvo y digo como comencé, uno ve las situaciones fuera de nuestras fronteras como muy lejos. Ya nada está lejos. No, claro que no. Todo tiene una relación y tiene una consecuencia Así es. para nosotros y para los que nos rodean. Y para el mundo. Así es. Ya volvemos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Conversamos con Carlos Cuello sobre la economía nacional, sobre la economía internacional, sobre el impacto de estos primeros meses del año en República Dominicana. Y uno de los temas es el tema de la inflación. El Banco Central ha dado ya sus indicaciones, pero también los organismos internacionales mantienen al día cuáles son sus proyecciones y dando seguimiento al comportamiento de las economías. Y la República Dominicana entra dentro de ese concierto, tanto por la región como de manera individual. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Estamos ya a un mes de lo que era la fecha. ¿Usted se acuerda? Sí, señor. Era el 16 de mayo. El 16 de mayo, claro. Ahora, bueno, como quiera, estamos a un mes, porque Sí, el 19 es el 19, domingo sí. 19. Y lo que pasa es que ya se cambió para el tercer domingo, para evitar que cayera a mediados de una semana. Antes del 16 de mayo. Sí, antes del 16 de mayo. Incluso se estableció así porque la Constitución estableció 90 días antes de la juramentación, que es el 16 de agosto. Ya. Ahora se puso 16 de agosto como juramentación. Fíjese que en las elecciones pasadas, en el 2020, se celebraron las elecciones 5 de julio por razón de la pandemia y se asumió el poder el 16 de agosto. O sea que estamos en zafra política. Zafra política. Así es. Pero no se ven los movimientos de antes. Se ve poco, ¿eh? Se ve Sí, poco. sí. Yo digo que es un poco aburrida esta campaña, incluso. Eso digo yo. Es más tecnológica. Sí. Más de spot, de redes sociales, de declaraciones, que de movilización de gente. Así La cambian los inflación, tiempos. ¿cómo se siente? Mira, de acuerdo con el reporte del Banco Central, la inflación para el mes de marzo fue de 0.30%, o sea, la tercera parte de un 1, digamos, ¿no? Ya se había registrado 0.39 en enero y 0.09 en febrero. Por lo que la acumulada para el primer trimestre del año, enero-marzo, es de 0.78, no llega al 1%. Ok, ¿eso es bueno o es malo? No, yo creo que es bueno porque el objetivo meta inflación del Banco Central es de un 4%, con un rango de variación de más o menos 1. Pero además, si tú tomas la inflación interanual, digamos de marzo del año pasado a este año,
es de un 3.38, también por debajo del 4% del Correcto. objetivo meta de inflación, casi en el rango inferior del objetivo meta de inflación. Hay otro dato, fíjate que el año pasado era de 5.90, o sea, cuando tú la comparas, la inflación interanual del año pasado, 5.90, con la de este año, ahí hay una reducción de 252 puntos. Qué significativo. Porcentuales. O sea que digamos que la inflación está bajo control. Eso es lo que nos dicen a nosotros las mediciones del Banco Central. Sin embargo, tú me hiciste llegar a una encuesta del grupo en el cual ustedes tienen el programa, donde dice que el problema número uno que la gente revela, o digamos que está afectando, es el costo de la vida. Toda la vida. Y precisamente lo que mide la inflación, o trata de medir, es el costo de la vida, ¿no? Sí. ¿Por qué? Y bueno, en esa encuesta también decía que los temas económicos, los asuntos económicos dominaban prácticamente, 40 y pico. Y si tú le agregas la corrupción, que parece como en quinto lugar. Como en quinto, ¿no? sexto lugar, sí. Pero no deja de ser también económica, de alguna Sí, manera, ¿no? Incide dentro de la economía. No, claro. Es recursos que se sustraen al Estado, ¿no? Y ¿por qué? Uno se pregunta, ¿pero por qué la gente si está bajo control? Y además, cuando tú comparas con otros países, Argentina, en la región, varios países, ¿no? Te vas a encontrar con que nosotros tenemos una inflación menor que la de Estados Unidos, Así es. a la par prácticamente con Estados Unidos, décima de Con dos economías. No, sobre todo que el objetivo meta de inflación de Estados Unidos es un 2%, ¿eh? Y están en un 3.3%. Sí. Y eso para ellos es escandaloso. Sí, pero lo grande es que tienen 2 años y no han podido llevarla al objetivo meta de inflación. Fíjate que nos está afectando a nosotros hasta cierto punto porque como consecuencia de que se quiere llevar al objetivo meta de inflación, las tasas de interés siguen altas en Estados Unidos. Lo que nos obliga a nosotros también, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. A no bajar. No podemos bajar mientras ya Subir y sigan. pensarlo ahora, pero no bajar por lo menos. Exacto. Entonces, cuando se compara con la región, aquí las 3 economías dolarizadas de la región, que son Panamá, El Salvador y Ecuador, son las que reflejan el menor porcentaje de inflación. Lo que en cierta medida deja claro que el manejo de los asuntos monetarios incide mucho en los desórdenes en materia de precios de nuestras economías. El caso de Argentina, el caso de Venezuela y hasta el caso de Cuba, que es una economía centralizada. Sí. Y que ha tenido que librar, ha tenido que, digamos, sincerar algunos precios, ¿no? Que no se podían seguir sosteniendo. Eso es así. Entonces, en el caso nuestro, como te digo, la inflación, según las mediciones realizadas por el Banco Central, utilizando la canasta familiar y el índice de precio del consumidor, digamos que es moderada. ¿Cómo lo siente la gente? Siempre he dicho que por más que tú logres mediciones de este tipo, la gente quiere siempre más de lo que puede y entiende que necesita. Esas son las expectativas de la gente. Ese es el problema, las expectativas. Sí. Entonces, por eso cuando tú le preguntas, ¿a usted le alcanza? No me alcanza. Y tú se lo duplicas, tampoco lo va a alcanzar. Por eso, si una gente gana 100 pesos y le aumentan a 105, se muda de Villaconsuelo, a Gascue. Sí. O una zona más. Y entonces trata el costo de la vida. Y trata de reunir unos cuarticos para comprar un carrito. Claro. Entonces, y si puede sacar a los muchachos de la escuela, lo saca de la escuela, lo meten. Y tú dices, claro. Pon 5,000 pesos, 5 pesos que te aumentaron. Pero eso es esa expectativa que se va generando. O sea, paradójicamente no se siente que está bien, pero tiene más cosas. Sí. Que hacen la vida. Así es. Se supone que adquirir ciertas cosas te hacen la vida más llevadera, ¿no? Pero si tú la adquieres con líos, entonces no. No hay forma. No, al contrario. no va a disfrutar. Al contrario, claro. Pero la realidad es que en esto influye mucho la manera de cómo se administre la gente. Yo no digo que los salarios sean los mejores, no estamos diciendo eso, pero a esa paradoja, ¿no? Entre que la inflación está bajo control
y que la gente dice que es el problema número uno que está enfrentando. Claro. El problema no es solamente de República Dominicana, hay que reconocerlo. No. Es un problema que viene Y tú lo pusiste en un contexto, claro. y viene de la pandemia. Primero, la recuperación misma, la salsa de los fletes, los problemas de los conflictos, la inestabilidad de los precios de los combustibles y de otras Y los otros commodities. Sí. Entonces, todo esto influye, ¿no? Pero la verdad es que en el contexto de la región y de lo que es el panorama de la economía global, República Dominicana ha logrado mantener un cierto control de la inflación. Así es. Pero hay sectores que van viento en popa. El turismo es uno de ellos, don Carlos. Sí, el turismo es uno de los puntales de la economía. Definitivamente. Dominicana. Sí. Se quedó para quedarse. Claro, está es uno de los principales generadores de divisas, compitiendo con la remesa y con las exportaciones mismas, ¿no? Y esto es lo más importante, y es lo que trata este estudio que vamos a hacer referencia ahora, ¿no? Y es el impacto, el efecto de arrastre que tiene sobre otras actividades de la economía. Casi la generalidad de la economía. Fíjate, este estudio se llama Estudios Resultados del Turismo Dominicano y se analiza del periodo del 2016 al 2022. Es la tercera versión. Lo realiza para el Banco Popular y para Zona Ore Analítica, una firma empresa de investigación y consultoría. Esa es la de este muchacho Despardel. No. Analítica es de Jacqueline Mora. Jacqueline Mora. Sí. Jacqueline Mora. Sí. Entonces, la industria hotelera dice aquí, está cortado el año 2022, pero abarca un periodo de 6 años, ¿no? Dice que el valor agregado es de 22.190 millones de dólares, con un efecto multiplicador de 2.8. Dice el informe, ¿no? El estudio indica que el sector turístico empleó 183.191 empleos directos y la mayoría de ellos formales. Aunque quizás los salarios no sean los más atractivos, pero hay compensaciones marginales, entradas, que tienden a ser mucho mejores en ocasiones, ¿no? 58% de personal es masculino y el 42% femenino. Y dice que el impacto en el producto es de casi un 20%, un 18%. Muy alto. Esto yo creo que es importante. Las mediciones anteriores estaban entre un 20 y un 22. Sí. O sea, que siguen en torno a un 20%. Sí, pues alto, ¿no? bueno, el impacto que tiene por la vinculación con otros tantos sectores de la economía dominicana. Las compras locales dice que son 152.574 millones, que equivalen a un 2.4% del Producto Interno Bruto, ¿no? Los alojamientos corta duración, ¿no? Tipo, Airbnb. Dice que se han aumentado alrededor de un 40%. Airbnb. Y bueno, decía turismo los otros días que hay unas 43.302 propiedades que son destinadas a Airbnb, sí. o a rentas rápidas. La inversión turismo, 22.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando que es un sector que tiene una alta incidencia en lo que es la economía dominicana de hoy en día. Cuando tú hablas Eso en ese periodo de los 8 años. Medido para ese periodo, pues, sí. okay. Cuando tú hablas de una industria que te crea 183.191 empleos, que podrían ser más si tú tomas en cuenta alguna que otra actividades, pero estos son empleos, la mayoría de ellos formales. Que eso es muy importante para la economía. O sea, es un sector, claro, muy vulnerable, porque el mucho turista, de imagen, claro, el turista no se mueve porque los precios sean más atractivos. No, hay una serie de condiciones que confluyen en hacer ese destino atractivo. Y afortunadamente República Dominicana cuenta con muy buenas condiciones como para seguir desarrollando esa industria, que se proyectan ahí, que las cifras el año pasado fueron unos 7 puntos, casi 8 millones
turistas, ¿no? Pasajeros no residentes. Sí, que llegaron por la vía aérea y no Ajá. residentes. Sí, Bueno, mira, aquí se destaca también que el gasto turístico se aumentó en un 30% y se sitúa en unos 138, 139 dólares diarios. Sí, Es bajo todavía. Sí, pero es interesante. Sí, es bajo porque nosotros con el sistema de todo incluido, tú ves, atraemos un turismo que es masivo, pero no es el que deja más. Sí, no es el de alta calidad. No, porque Económica. Ese turismo, aunque tenemos proyectos que son de alta, por ejemplo el caso de Romana. Sí. Y algunos puntos de Capcana y de Punta Cana también de alto nivel. Sí, pero la mayoría, o sea, el grueso es el turismo de todo incluido. Sí, que es el más popular. Y lo otro también que nos limita mucho a nosotros es la seguridad misma, la seguridad ciudadana, porque tú no le aconsejas a un turista aquí que rente un vehículo en Punta Cana y que se vaya a recorrer en el los país. polos turísticos, en la zona los del polos polo, sí. la seguridad es muy buena, Pero fuera de ahí baja no se le aconseja rentar un carro, que es lo más normal, que tú vas a Europa, ¿cierto? Cualquier país de Europa, renta un vehículo y te vas a andar. A rutear. Aquí tendríamos muchos, digamos, destinos donde la gente podría cambiar, ¿no? Pero no tenemos esa seguridad, ni vial, ni tampoco ciudadana. Vial es bastante aceptable. Ciudadana es que es lo más temible. Pero la vial tampoco, aunque tenemos buenas vías, pero, óyeme, es que hay gente que respeta la manera como se maneja. No, claro. Hasta claro, uno claro, mismo. Claro. No. Nosotros ya nos hemos acostumbrado, porque vivimos con el corazón en la boca, como se dice. Yo he visto correr carretera. Sí. Dentro de todas las cosas. Pero ese estudio es importante porque pone en una perspectiva de realidad la situación de la economía en República Dominicana basada en uno de esos puntales, como tú decías, Carlos. Claro, una actividad que te mueve alrededor del 20% del Producto Interno Bruto de la economía, óyeme, en la quinta parte. Tiene incidencia, y sobre todo aquí, en lo que hoteles representa casi la mitad, claro está. Así. Pero aquí tú tienes transporte, tienes agricultura. Hay una serie de servicios colaterales, técnicos, de todo. En este país, la demanda de bienes alimenticios para los turistas se produce localmente. Sí. La agricultura no se produce para el turismo, para los locales y para el vecino país. Así es. Que es una exportación, la mejor manera de exportar. Sí. Eso, así mismo es una forma que se ha ido conformando ella misma y que ha dado resultados. Claro. Las zonas francas, Carlos, ¿cómo va cambiando? ¿Cómo va hacia dónde va los cambios que se están operando en la zona franca en relación a su empleomanía y a sus operarios y hacia dónde se dirige? Mira, esta semana concurrió al Grupo Corripio el ministro de Economía, de Industria y Comercio, Bisonó. Y él destacaba que hace 10 años el personal técnico y profesional que trabajaba en la zona franca era apenas el 5%. Sí, porque eran operarios. La mayor parte era buscando operarios, mano de obra barata, sí, sobre todo textiles y confecciones que dominó en un principio. Por muchos años. Pero ya hoy en día las cosas han cambiado. Aparte de que las actividades de zona franca ya no son las mismas, ¿no? Y también el personal que se emplea ha cambiado. Él dice que en la actualidad el 36% del personal de zona franca es de nivel técnico. 36. Sí, egresados universitarios que encuentran espacio en la zona franca. Claro, hay zona franca de tecnología. Eso te iba a decir, muchas francas. Y probablemente vamos a seguir recibiendo más empresas de zona franca por el nearshoring. Que obviamente no vienen solas, hay que buscarlo, ¿no? Otro dato que destaca el ministro es que al cierre del año 2023, los empleos de zona franca ascienden a 197.674. Un incremento de un 3%, pero fíjate que ya va picando para los 200.000 empleos. Sí. Y son empleos formales, Sí. porque son empresas. Sí.
Entonces, formales. tú tienes un sector que prácticamente está llegándote al 200.000 empleos. La fuerza laboral formal en nuestro país anda por los 2,5 millones. O sea, esto sería casi el 10%, entre un 8 y un 10% de lo que son los empleos formales. Claro. Es importante. Claro. Cerca del 53% del total de los empleos son femeninos, en el caso de la zona franca, Sí, ¿no? sí. Y se está dando un proceso de complementariedad porque de 80.000, que era en el 2019, 80.000 millones de lo que es adquisición, soporte local, compra de locales, ya asciende a unos 130.000 millones en el 2023. O sea, se ha incrementado esa complementariedad en un 62.5%. Eso te iba a decir muy alto. Eso es importante porque, al igual que como hablábamos del turismo ahorita, antes la idea que se tenía en la zona franca es que venían, usaban solamente la mano de obra barata y volvían a exportar lo que sale del país como exportación. Pero en la medida en que se requieren una serie de servicios, complementos. Por ejemplo, con los call centers, todo es local. Lo único que está es los equipos que traen para manejarse. Ah, claro, sí, pero todo es mano de Después obra. todo es mano de obra y técnicos y todo se manejan aquí, es local. Claro. Y hay muchos call centers ya, muchos call centers. Pero te digo que Antes estaban en el interior, están en la capital, donde quiera, están regados. exacto. Y por eso es que se da este fenómeno, que el personal técnico se haya incrementado de un 5% a un 36% en apenas 10 años, ¿no? Así es. Y la construcción de microchip y de material médico, de auxiliar médico calificado, está ganando fama en el mundo incluso. Y eso es técnico. Y a su amiga, la gerente del Fondo Monetario, la reeligieron. A Cristina Georgieva. Sí. La reeligieron. Bueno, por cierto, que están en asamblea, el fondo. Y ahí vi a su amiga Bárcena. A la canciller de México. Sí. Ella fue por muchos años la directora ejecutiva de la CEPAL. Una mujer muy preparada. Claro. Muy preparada. Claro. Por eso digo, hablamos de ella varias veces e incluso recuerdo en una de las ocasiones que pusimos el informe de CEPAL completo aquí en este programa. Sí. La emisión del informe, que fue cuando estábamos comenzando a salir de la pandemia y se pintaba este panorama lúgubre para América Latina. Pero nunca deja, fíjate, en esta semana con el asunto ese de los 300, había drones y había misiles que le mandó Irán a pensábamos que, bueno, se adelantó, que comenzó la Tercera Guerra Mundial. Sí. ¿Cómo afecta esto a la economía, Carlos? Mira, yo me he sorprendido que no tuvo un mayor impacto, incluso los precios del petróleo están bajando. Sí, eso vi. Y no hubo reflejo en los mercados de las bolsas de valores, que generalmente se tambalean. Además, fue la guerra de la galaxia. Sí. Increíble. Y muy rápida. Increíble. Sí. Oye, porque si esos 300 drones y misiles balísticos impactan, aunque ellos dicen que fueron dirigidos a zonas... A blancos militares, no necesariamente. No, pero además yo creo que aquí se puso de manifiesto la integración a nivel global, mundial, ¿no? de las naciones. Fíjate que China fue consultada. Sí. Estados Unidos fue que lideró, claro, aquí quedó de manifiesto. El escudo israelí, que se llama el escudo de hierro. Quedó de manifiesto el poder de Estados Unidos, ¿no? Como Estados Unidos e Inglaterra. Sí, bueno, pero Estados Unidos sobre todo. Son parientes. Sí. Son hermanitos, no siameses, pues son hermanitos. No, la madre patria es la madre Inglaterra, patria, ¿no? Así es. Pero no, es increíble cómo se evitó una catástrofe, ¿no? Y sabe Dios si todavía estuviéramos peleando. Así es. Pero tampoco se involucró Rusia. No, se mantuvieron al margen hasta ver que el desarrollo del tema. Sí. Bueno. Gracias, don Carlos. Gracias por sus comentarios sobre la situación de la economía nacional y analizamos también la economía internacional. Momento de la pausa. Ya volvemos.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde. Plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La voz de los Estados Unidos de América, VOA, analiza el tema de la economía en América Latina, nada más y nada menos que con los análisis de Isaac Cohen, quien es el ex jefe de la CEPAL para América Latina, y de William Maloney, quien es el jefe del Banco Mundial para América Latina. Bajo el título, Economía, cifras no alentadoras para América Latina y el Caribe durante este año. Bajo la conducción de Gonzalo Abarca, comparto con ustedes el Foro Interamericano analizando la economía de nuestros países. Y con esto me despido por esta noche. Yo soy Rudy González. Mañana nos vemos nueva vez en una cita aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche. Disfruten de este debate interesante en el Foro Interamericano de la Voz de los Estados Unidos de América y la economía de América Latina. Será hasta mañana. El Banco Mundial ya publicó esta semana sus proyecciones económicas para América Latina y el Caribe del 2024. Las cifras no son alentadoras. El crecimiento de las economías de la región será el más bajo del mundo, inclusive superado por África. Jaime Moreno con nosotros para ampliarnos. Jaime, ¿en cuánto estima el Banco Mundial el crecimiento de la región latinoamericana? Gonzalo, el crecimiento de la región en Latinoamérica estimado por el Banco Mundial es de 1,6%. Este es un crecimiento que se estima para 2024, 2,7% para el año 2025 y 2,6% para el año 2026. Es un crecimiento modesto. El crecimiento modesto que le espera a la región, inclusive se estima, como usted lo decía, que África, un continente con 35 conflictos armados, crezca más que Latinoamérica a una tasa del 3,4% para este año. Ahora miremos la fotografía por países. Argentina tendrá un desempeño negativo del 2,41%. Colombia, Brasil, Chile y Perú no alcanzarán inclusive el 3%. Aquí no aparece México, que es una de las economías grandes de la región. Su crecimiento será del 2,3%, un crecimiento que llama la atención porque las cifras oficiales indican que México ya sobrepasó a China en las exportaciones a Estados Unidos. Ahora, Jaime, ciertamente cifras muy por debajo de lo proyectado, obviamente. ¿Y la inflación? O sea, ¿cómo se está comportando según este informe? El informe del Banco Mundial sugiere que la inflación se encuentra en un nivel que es casi que aceptable si se compara con lo que está pasando en otros países. Si excluimos a Argentina y Venezuela, la inflación proyectada para 2024 es del 3,5%, que es básicamente la misma que tiene en este momento Estados Unidos, pero es una inflación mucho mejor que la inflación que se está viendo en economías avanzadas de los países de la OCDE, que es en promedio del 5,7%, Gonzalo. Ahora, Jaime, ¿qué obstáculos, porque este es un tema tan amplio y verdaderamente un panorama oscuro para América Latina, pero qué obstáculos enfrenta la región en sí, Latinoamérica y el Caribe, para crecer a un mejor ritmo? El Banco Mundial, Gonzalo, identificó los temas más relevantes. Uno de ellos, los altos impuestos para las compañías, el costo del capital, es decir, el interés que se le cobra a las empresas por los créditos. También un bajo nivel educativo de la mano de obra, un descenso de la fertilidad, un punto que llama la atención, la violencia y la inestabilidad social. La lista puede ser bastante amplia, pero estos son los retos más urgentes que señala el informe del Banco Mundial, Gonzalo. Gracias, Jaime Moreno, por tu resumen económico.
Y bien, ahora para analizar este complejo tema me acompaña el doctor William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, y el doctor Isaac Cohen, ex director de CEPAL. Siempre un placer tenerlos acá en el estudio. Empiezo con usted, doctor Maloney. ¿Por qué el crecimiento de Latinoamérica se ha rezagado tanto? Pues parcialmente es una cuestión de cifras nomás, en el sentido de que bajamos mucho el pronóstico para Argentina para este año. Si sacamos Argentina de la mezcla, estamos más o menos en 2,2%, que no es ningún milagro tampoco, ¿no? Es un problema que es parcialmente un resultado de las tasas altas de interés, pero también hay problemas estructurales. Es decir, que claro, si uno mira, por ejemplo, la tasa de crecimiento de los 2010, de la década de los 2010, estamos de nuevo en 2,2, mientras el mundo estaba creciendo en 3,1. Entonces tenemos que mirar con más cautela los factores estructurales que nos impiden crecer. Ya. Doctor Cohen, un placer tenerte nuevamente por acá. Algo interesante, y es que en este mismo programa, doctor, usted mencionó durante la pandemia que debido a la disrupción, ¿no?, que existía en ese momento, esta era una oportunidad de oro para América Latina porque las empresas estaban saliendo de Asia y era una oportunidad para América Latina. Bueno, ya la pandemia pasó y estamos viendo las cifras negativas. ¿Qué pasó, doctor? Bueno, efectivamente hubo mucha esperanza porque las cadenas de suministros se afectaron mucho y a distancia, pues entre más distantes las fuentes de abastecimiento, más problemas, ¿no? Entonces había la idea de que América Latina iba a poder absorber muchas de estas nuevas inversiones, pero el documento del Banco Mundial revela de que no hay tanta transferencia todavía de inversión directa hacia América Latina. Y esto es impresionante porque en el caso de México, México tiene una posición privilegiada en esto porque están al lado de Estados Unidos, claro, y ya es parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Claro. Y aún así han habido dificultades. Doctor Cohen, sus conclusiones rápidamente. Bueno, el panorama en América Latina, como muy bien lo señala el Banco Mundial, no es, digamos, muy positivo en las circunstancias actuales, a pesar de que la salida de la pandemia ha sido impresionante para los países de América Latina. Muy bien. Doctor Maloney. Solo que a pesar de lo que acaba de decir Isaac, que sí la situación está grave, pero tenemos que enfocarnos en el largo plazo, mediano largo plazo. Tenemos reformas, tenemos que tener una visión de en 5 años y 10 años dónde queremos estar para que tengamos tasas de crecimiento de 4%, por ejemplo. Entonces no hay que enfocar en el 1,6%. Esas cifras vienen, salen. Enfoque de largo plazo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Al doctor William Maloney, al doctor, el legendario economista Isaac Cohen. Siempre un placer tenerlo aquí en Foro. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares desde Washington. Saludos, Gonzalo Barca.